Hola, nos da mucho gusto que nos acompañes hoy. Esperamos que puedas sentirte amado y aceptado en medio nuestro. No somos un edificio, somos una gran familia. No somos perfectos, somos discípulos deseosos de amar, crecer y servir. Deseosos de amar a Dios y a nuestro prójimo. Crecer en una relación con Dios y nuestros hermanos. Y servir a nuestra comunidad, compartiendo con otros lo que Dios nos ha dado. Es nuestra visión vivir para que todos a nuestro alrededor puedan experimentar el poder de Dios, su bondad, su gracia, su fidelidad, su eterno amor y sobre todo su gran poder para restaurar. Creemos que sin importar lo que haya ocurrido en tu vida, Dios todavía tiene un plan contigo. Por eso nos alegramos de que estés aquí con nosotros, pues estamos confiados de que hoy será una nueva oportunidad para experimentar el poder de Dios. Bienvenido a tu nueva familia. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a iniciar con el culto de ahora. Los invito a que hagan una oración conmigo. Cierren sus ojos. Señor, gracias porque nos das salud. Gracias porque nos das trabajo, porque estamos aquí. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas en estos tiempos, Señor. Gracias porque tú nos proteges. Te pido que lo sigas haciendo, Señor, que tú no nos sueltes, que siempre nos agarres, Señor, de tu mano. Te pido por todos los de aquí de Palmillas, que tú nos guardes, que nos protejas, que nos bendigas, que cuides a mis hermanos, a los pastores, a la esposa de los pastores. Te pido por los muchachos que están en la escuela, que tú los guardes y los protejas y les des mucha sabiduría. En el nombre de Jesús, amén. Nos invitamos a leer el Salmo 46, del 1 al 11. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Los ríos, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vamos a cantar a nuestro Dios. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad
del campo reflejan tu poder. Quiero cantar, quiero levantar mis manos a ti. Quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte. Más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte, quiero alabarte. El día de hoy vamos a dar inicio con una nueva serie llamada Las normas para el vivir cristiano. Esto está basado en Filipenses capítulo 2. Hoy vamos a tratar los versículos del 1 al versículo 4. Y antes permítanme aclararles una cosa. Cuando hablamos de la vida cristiana, no estamos hablando de imitar a alguien o ser imitadores de alguien más. Y lo digo por lo siguiente. Tal vez ustedes conozcan a personas que dicen ser seguidores de Jesucristo, pero su vida no coincide con sus palabras. Es decir, su comportamiento es totalmente diferente y nos hemos visto tentados a preguntarles, oye, ¿de verdad estás imitando a Cristo? Y en esto se basa lo que vamos a hablar el día de hoy. Cómo nosotros podemos transmitir, cómo nosotros podemos compartir acerca de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Por eso se llaman normas para el vivir cristiano. Y este asunto es vivir de una forma desinteresada, es decir, no esperamos nada a cambio. Y las personas normalmente no lo conocen o no lo pueden entender porque la mayoría siempre espera algo a cambio. Pero hoy vamos a ver cómo Dios cambia a una persona, cómo Dios transforma a un ser para moverlo de un pensamiento a otro, de tal manera que comience a transmitir vida, a impartir vida. Es decir, ser una persona que vive de forma desinteresada, ayudando a los demás. Y lo vamos a ver en dos situaciones o en dos aspectos que tienen que ver con esto. Lo primero, para que nosotros podamos ser personas así, necesitamos experimentar el amor de Dios o haber experimentado el amor de Dios. Y eso está basado en Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al versículo 2. Dice el versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Aquí tenemos lo siguiente, tiene que ver con el haber experimentado el amor de Dios. ¿Qué tanto has experimentado tú el amor de Dios? Y se refiere a personas que han creído en el Evangelio. Puedo decir que tú que me estás viendo ahorita, o vas a ver más al rato, no lo sé, pero que me estás viendo, probablemente ya tuviste un encuentro personal con Cristo, probablemente te alejaste, o estás dentro del camino. Te está hablando directamente a ti, porque ya has experimentado el amor de Dios. Y si ya lo has experimentado, entonces te has dado cuenta que esto que menciona aquí tiene que ver con situaciones prácticas en tu vida, de cómo te manejas o cómo te desenvuelves en medio de eso, sobre todo porque convives con otras personas y de alguna forma siempre te has encontrado con conflictos porque estás en un grupo, es decir, en la familia, en la comunidad, en la iglesia, en donde quiera que te encuentres. Tú que has experimentado el amor de Dios, sabes de qué estamos hablando y voy a hablarlo de una forma un poquito más detallada respecto a lo que dice aquí. Tenemos lo siguiente. Él dice, si hay alguna consolación en Cristo, si tú ya experimentaste ese amor de Dios a través de la salvación, si ya comprendiste que Él es tu Señor, si ya comprendiste que Él es tu Salvador, entonces debes entender que tu unión con Cristo o tu comunión con Cristo,
Tu relación con Él debe ser constante, debe ser una relación muy cercana, muy certera, porque de lo contrario no puedes experimentar lo demás. Segundo, si hay algún consuelo de amor, nos queda claro que el amor es la raíz y el fruto para la vida cristiana. Jesucristo lo practicó, lo vivió, y de hecho es algo que nos manda a nosotros, sus seguidores, a hacer. Es decir, a mostrar a la gente ese amor de Dios a través de nuestras vidas. Lo tercero, si alguna comunión del Espíritu, Él nos ha impartido su Espíritu Santo, es decir, tú tienes al Espíritu Santo de Dios viviendo en ti. Yo tengo al Espíritu Santo de Dios morando en mí también, porque acepté a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, ¿qué nos mantiene unidos a los demás? Es el Espíritu Santo dentro de la iglesia y todos aquellos que hemos creído en Él. Ahora, en mi relación con Dios también, Él es el que nos mantiene unidos a Él. Lo siguiente, si algún afecto entrañable, si habría que traducirlo de otra manera, sería una ternura profunda. Si ya has experimentado lo anterior, debes también experimentar una ternura profunda, es decir, algo que te provoca a ti tener o sentir hacia los demás. Y por último, si alguna misericordia, este es el centro de este asunto. Ese es el carácter de Dios. Dios quiere formar el carácter de Dios en tu vida, en mi vida. Dios quiere que nosotros mostremos el carácter suyo a través de nuestras vidas a las personas. Dios quiere restaurar la imagen suya que se perdió allá en el huerto del Edén con el pecado de Adán y Eva, el de desobediencia. Dios quiere restaurar esa imagen. Ese es o fue el propósito del por qué Cristo vino a la tierra. Entonces, tenemos que comprender esto. ¿Ya experimentaste todo esto? Bueno, hay algo que tienes que hacer con todo esto. Lo voy a decir de otra forma, es decir, de otra manera en cómo se lee en palabras más coloquiales lo que dice este versículo. Pon mucha atención. Si has experimentado ese estímulo que hay en la consolación, en el amor a Dios y a tus hermanos, si realmente el Espíritu de Dios te ha unido en una comunión viva, si todo eso ha creado en ti una ternura profunda y una verdadera compasión por los sufrimientos y debilidades de tus hermanos, entonces es imposible que todas esas fuerzas no produzcan primero en ti esos frutos de la verdadera unidad. ¿Notas entonces lo que implica? Todas estas fuerzas deben provocar en ti el mantener la verdadera unidad y debe ser primero en ti, primero en ti. Versículo 2. Completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Si lo anterior nos decía que si tú ya sentiste eso, si tú ya experimentaste eso, y no porque digas, es que yo todavía no he pasado por ahí, no. En Cristo tenemos todas esas cosas. Es algo que ya está ahí. Si ya experimentaste eso, es imposible que no continúes en esa unidad, en mantener la unidad, en mantener esa unión entre tú y Dios a través de tu relación personal con Él y cómo manejas los conflictos y las situaciones que se presentan en la vida. Este pasaje, el versículo 2, nos dice, sí, completen mi gozo sintiendo lo mismo. Todos juntos sintiendo lo mismo. Aquí dice, sintiendo el mismo sentir, conservando el mismo amor, el mismo espíritu, dedicados a un mismo propósito. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que hablamos? Bueno, es que se trata de que nosotros podamos impartir vida. No se trata de que seamos un vivo retrato de otro o un duplicado de alguien más. Porque él lo hace, también lo voy a hacer, yo tengo que hacer de la misma manera. No, sino aquí es todo sentir lo mismo, tener un mismo sentimiento, un mismo propósito. Cada uno tiene su forma de pensar, sí, pero unidos en eso nos vamos a ayudar mutuamente. No se trata de que nosotros sigamos o seamos como nuestros líderes espirituales, tal como son ellos, no. Hay personas que
admiran a sus líderes espirituales e incluso los imitan, pero no se trata de eso. Dios no quiere que tú seas así. Dios quiere que tú tengas tu propia personalidad, pero en medio de eso tengas ese mismo sentir, como dice el apóstol Pablo. Y en este caso, el mismo sentir es tener el mismo propósito. ¿Cuál es? El de mantener la unidad, el mismo pensamiento respecto a una cosa, el compartir el evangelio, el hablar de Cristo, el preocuparte por los demás, el pensar en los demás, no pensar en ti mismo, sino en los demás. De hecho, en esto se basa la mente de Cristo. Eso significa que Cristo está en nosotros. Si tenemos la mentalidad de Cristo, estamos entonces entre los grandes principios de la verdadera fe. Tener la mente de Cristo implica eso. Es decir, estás dentro de la línea de la fe, porque piensas como Él. Él dice, completen sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No se trata de que pienses, de que creas que nada más tu pensamiento es importante, sino debes de considerar que los demás también son, es más, tienes que considerar que los demás son más importantes y eso lo vamos a ver más adelante. Tienes que considerar eso. Y eso me lleva al segundo punto. Lo segundo es que para que tú puedas dar vida, necesitas tener precisamente eso, la mente de Cristo. O en otras palabras, pensar en los demás. Dice el versículo 3, no hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno de los demás como superiores a sí mismos. Esto ya lo había mencionado antes el apóstol Pablo en el capítulo 1, acerca de personas que hablaban de Cristo, que predicaban de Cristo, predicaban del Evangelio, pero lo hacían por envidia o por rivalidad, haciendo que el apóstol Pablo se sintiera mal. Obviamente él dice que no, eso no le perjudicaba, al contrario, el Evangelio era predicado. Pero hay personas que siguen haciendo lo mismo. En cada comunidad, en cada grupo, en cada familia, siempre va a haber personas que tratan de competir y lo hacen por envidia o por rivalidad. ¿Se imaginan si dejaran de hacer esas cosas por esas razones, por envidia o por rivalidad? Yo creo que se solucionarían muchísimos problemas. De hecho, hay personas que son problemáticas por naturaleza. Parece que les encanta andarse metiendo en problemas de forma continua. Es decir, no pueden estar tranquilos si no están metidos en problemas. Y problemas con todos, con aquellos con los que ellos tratan, con aquellos que ellos viven o conviven. Siempre están en conflicto, como si para eso nacieron. Es decir, uno dice, bueno, parece que tú naciste nada más para estar en conflicto, porque con todos tienen una serie de problemas. Ahora, si ese es el caso tuyo, deberías atender a estas palabras. Atiende a esto que dice, no hagas nada por contienda o por vanagloria. No hagas las cosas por motivo de rivalidad o por envidia. Y de verdad, insisto, se resolverían tantos problemas que existen en esas comunidades o en los grupos o en las familias o en las iglesias. No, se acabarían pronto porque no habría que pelear por nada, lo hacemos por otras razones. Ahora, otra cosa más, porque este pasaje nos dice, háganlo con humildad, considerando a cada uno de los demás como superiores a sí mismo. Lo antes dice, no hagan nada por contienda o por vanagloria. Uno pone una cosa por pleito, pero ahora por vanagloria. Si tú haces cosas esperando ser reconocido por los demás, ten mucho cuidado, porque de verdad te vas a amargar la existencia. No esperes a que te agradezcan lo que tú estés haciendo. De hecho, si tú esperas eso, mejor no hagas nada. Alguien me dijo hace años, si tú esperas que los demás te agradezcan por algún esfuerzo o alguna ayuda que les hayas dado, de verdad te vas a amargar o te vas a quedar esperando mucho tiempo. Mejor haz las cosas sin esperar nada a cambio. Por eso dice, no hagan las cosas por vanagloria o esperar un reconocimiento. No lo hagas. Y la alternativa que se nos presenta es hacer las cosas con humildad
Y aquí viene algo fuerte, considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. Este asunto de considerar a los demás como superiores a nosotros mismos nos cuesta mucho trabajo, porque nuestra naturaleza es pensar que el mundo gira alrededor de nosotros. Vean un bebé, piensa que el mundo gira alrededor de él. Y sí, apenas llora y los papás o los familiares cercanos luego corren hacia él. Cuando va creciendo piensa lo mismo. Y hay personas que siendo adultos siguen pensando lo mismo, que ellos son importantes, que ellos son los únicos que todos deben ponerles atención. Dice la Escritura, hacer las cosas con humildad, pero también considerando a los demás como superiores a uno mismo. Hermano, hermana, amigo, amiga, considerar a los demás como superiores a ti mismo no es cosa sencilla, cuesta mucho trabajo. Por eso necesitas pedirle al Espíritu Santo en oración que te dé las fuerzas y que te ayude a vencer esas situaciones en tu vida que de repente hacen que te expreses o sientas que no aguantas. Es decir, tu naturaleza te va a reclamar que tú eres mejor que los demás y cosas así. El orgullo se va a querer levantar, pero tú tienes que reconocer que en Dios, en Cristo, tiene las fuerzas para que eso sea menos. Pídele las fuerzas a Él. Versículo 4. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Aquí la palabra importante es, otra vez, los demás. Poner atención en los demás es un asunto que implica mucho. Hacer a un lado tu forma o tu vida para poner atención a ellos no es poca cosa. No busque cada uno su propio interés. ¿Te suena el dicho, no dar paso sin guarache? Siempre espera uno algo a cambio, pero la Biblia nos enseña algo diferente. No buscar mi propio interés, sino el de los demás, cada cual también el de los demás. Te hago una pregunta. ¿Quién crees que convirtió a las personas en personas importantes? La fe en Cristo lo hizo. La fe cristiana es la que convirtió a los demás en personas importantes o como personas importantes. Te doy dos argumentos y te los digo en forma de pregunta. ¿Por qué crees que vino Jesucristo al mundo? Dejó el cielo y vino aquí a la tierra para ser como uno de nosotros y a morir en la cruz. ¿Por quién crees que lo hizo? Por los demás. Uno que ya aceptó a Cristo como Señor y Salvador y ya asiste a alguna iglesia o pertenece a alguna congregación, ¿por qué debe de predicar el evangelio? Por los demás, por amor a los demás. No se va a quedar con eso, no se trata de una religión individualista, no se trata de un cristianismo individual, se trata de un cristianismo familiar, es decir, invitar a la mayoría de personas que se pueda, hacer la invitación, no es obligarlos, pero sí es invitarlos, decirles, mira, aquí hay esperanza, aquí hay algo bueno para ti. Son dos argumentos para entender que lo que hacemos, lo hacemos por los demás. Cristo nos dio el ejemplo. El pensar en los demás antes que en nosotros mismos es tener la mentalidad de Cristo o el pensamiento de Cristo, porque Él vino a la tierra y nos lo demostró. Ahora, este cambio Dios lo lleva a cabo en personas que deciden entregarle su vida. ¿Y cómo lo hace? Cambia a la persona de ser alguien egoísta, alguien que está pensando en sí mismo, alguien que se preocupa por sí mismo, alguien que solamente piensa en sí mismo, lo cambia. Es más, incluso esa persona hasta es temerosa de que alguien, es una persona miedosa, que tiene miedo de que los demás vayan a perjudicarlo, por eso piensa en ella nada más, piensan en sí mismos, pero Dios cambia eso, cambia a esa persona a ser una persona que se sacrifica, que se preocupa por los demás,
que está pensando en cómo bendecir a los demás. Deja de pensar en sí mismo, deja de estar ocupado en sí. Se ocupa en cómo ayudar o cómo transmitir o cómo impartir ese amor de Dios que existe o que hay en su vida. En este sentido, la meta de Dios no es que anule tu vida, no es que anule tu personalidad, tu forma de pensar, no lo hace. Al contrario, Él quiere que tú seas una mejor persona. Esa imagen de Dios que se perdió allá en el huerto del Edén, Dios la quiere restaurar. Por eso Cristo vino, para decirnos o demostrarnos que sí se puede ser humano, sí se puede vivir como persona, como humano, y hacer lo correcto. El problema, decíamos, es la desobediencia. Es esa entrega sincera que se anima a buscar el bien verdadero por los demás. Cristo nos dio el ejemplo. Cuando vino a la tierra, Él dio su vida por nosotros, Él dio su vida por la gente, dio su vida por los demás. Tomó tiempos en donde Él se apartó y se ocupó para poder retomar fuerzas y regresar y servir con mucha más fuerza a los que estaba ministrando, pero siempre estuvo pensando en los demás. Eso es lo que Dios quiere poner en tu vida o en tu corazón, para que tú vivas de forma desinteresada o vivas impartiendo vida. Eso es lo que Dios quiere poner en tu vida, que tú seas una persona que puedas impartir vida. Y permíteme concluir con lo siguiente. Aquí tenemos 2 desafíos en este pasaje. Y como estamos en Año Nuevo, obviamente, insisto, no son propósitos de Año Nuevo, o estamos en enero, no son propósitos de Año Nuevo. Son 2 desafíos. El primero de ellos, si has experimentado el amor de Dios, entonces que los conflictos no te agarren por sorpresa. Cuando tú te encuentres en conflictos en medio de situaciones críticas, sepas qué hacer, porque mantienes una comunión con Dios, según el versículo 1 y el versículo 2 que vimos. Tú puedas transmitir o impartir eso que ya Dios ha puesto en tu corazón. Y segundo, no te olvides de ser de bendición a los demás. Ya Dios ha puesto en tu vida esa bendición del Espíritu Santo. Entonces deja que Él te comience a guiar para bendecir a los demás, para que comiences a pensar en cómo y de qué maneras puedes tú bendecir a otros y no estar pensando en ti. Ojo con lo siguiente. Recuerda que la recompensa viene de parte de Dios. No esperes que alguien te lo agradezca. Espera mejor en la recompensa de Dios, que es muchísimo mejor. Son esos 2 desafíos que te hago o que tiene la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella tú nos has transmitido vida y nos sigues transmitiendo vida. Permítenos ahora a nosotros también transmitir lo mismo a través de nuestro diario vivir. Te pido, mi Dios, que nos des la fortaleza y que tu Espíritu Santo nos ayude a controlar esas actitudes que en ocasiones tenemos cuando nuestro ego se quiere levantar. Te pido fuerzas para mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, las amigas, los que nos están viendo y los que van a ver esa transmisión. Te pido por ellos, mi Dios, y te agradezco porque sé que lo vas a hacer. No quiero dejar pasar esta ocasión sin antes dirigirme a ti, que probablemente ya hayas conocido del Evangelio y te has encontrado con personas como la que te mencionaba, que su manera de comportarse no coincide con lo que ellos te han dicho. Y probablemente eso ocasionó que te alejaras de Dios. Yo te invito a que tú te reconcilies con Él. Y tal vez también tú seas uno de los que no has experimentado el amor de Dios. Yo te invito a que tú te atrevas a experimentarlo. ¿Cómo? La Biblia dice que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso implica que tú le reconozcas a Él como tu Señor, como tu Salvador,
y Él además te da un regalo, el regalo de la vida eterna. Pero además, tú le dices que te perdone y te arrepientes de lo mal que has hecho, de cómo has intentado vivir tu vida alejado de Dios. ¿Te atreves? Haz esta oración conmigo. Dios, aquí estoy. Te entrego lo que soy y te pido que me perdones. Te pido que me ayudes. Yo me arrepiento de lo mal que he hecho. Te entrego mi corazón. Reconozco que tú eres el Señor, tú eres el Salvador. Entra a mi corazón. Recibo el regalo de vida eterna, pero también, a partir de hoy, te suplico me dirijas, guíes mi vida hacia lo correcto. Ayúdame a experimentar ese amor tuyo para yo poder transmitir vida también a los demás, a los que me rodean. Yo reconozco mi necesidad y por eso acudo a ti. Gracias, Señor, por tu perdón y por tu amor. Y mi Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, mis hermanas, los niños, los adolescentes, los jóvenes, y te suplico que tú guardes su vida, guardes su integridad física, su integridad moral y espiritual, que tu bendición sea sobre ellos, que tu amor, tu misericordia, tu bondad sea sobre sus vidas, y permite que cada uno de nosotros podamos impartir esa vida que tú ya has puesto en nosotros a través de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Rodea de tu gracia a cada uno de los que están viendo y los que van a ver esa transmisión. Oro por ellos y que tu bendición, tu bondad sea sobre sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en la siguiente ocasión. Sublime gracia del Señor, que al pecador salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver, perdido y Él me halló. Vamos a terminar este culto con una oración. Nos invitamos a cerrar nuestros ojos. Señor, gracias porque estás con nosotros. Gracias porque tú nos proteges. Protégenos, Señor, y no nos dejes, Señor. Guárdanos. Te lo pido por todos los niños que están aquí, Señor, por que están estudiando. Que tú les des mucha sabiduría, que los protejas, que los guardes. Guárdanos a nosotros también, Señor, de todo mal. Yo sé que tú estás con nosotros, Padre, que tú nos proteges, que no nos vas a dejar. Cuídanos y guárdanos siempre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Les pido que sigamos viendo este culto por esta transmisión. Muchas gracias.